Quizás hayas escuchado sobre algún aterrador relato sobre un encuentro con niños con los ojos totalmente negros. Y hay muchos relatos de este tipo circulando por internet. ¿Qué son estos seres llamados Begs? ¿Se trata quizás de un mito moderno? Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en donde hablamos de cosas raras. Y me habéis pedido que hable sobre este tema. Llevo un tiempo ya documentándome sobre ello y tengo algunos casos muy interesantes, pero primero vamos a ver cómo empezó todo. La popularización moderna de este tipo de relatos se dio cuando el periodista Brian Bethel se decidió a narrar algo que dijo que le aconteció a él mismo en 1996. El evento tuvo lugar en la localidad de Abilene, en Texas. Ya se estaba haciendo tarde y el reportero estaba dentro de su coche en un parking cercano a unos cines, escribiendo un cheque. Debía de estar muy concentrado en la tarea, porque no reparó en que justo en su ventanilla había dos chicos de pie, hasta que uno de ellos dio unos toquecitos en el cristal. Extrañado, el periodista bajó la ventanilla para preguntarles qué querían, pero en ese momento sintió pavor, un miedo absolutamente inhumano, que no supo a qué era debido. Solo eran unos niños. Uno de ellos habló, le pidió que les dejara entrar en el coche y les acercara a casa, que querían ver una película pero se habían olvidado el dinero. Lo extraño, que la última sesión ya había empezado hace tiempo y estaría terminando para cuando regresaran. Los niños insistieron. No le tomará mucho tiempo, somos solo dos niños, le dijeron. Bethel se extrañó por aquellas frases y todavía no sabía por qué, pero cada vez estaba más nervioso, atemorizado y se sentía incapaz de mirar a los niños directamente. Le abrumaba la confusión, sabía que algo estaba mal en aquella situación. Algo no era normal, pero no sabía qué. Viendo que no recibían respuesta, los niños volvieron a insistir, remarcando que les dejaran entrar al coche, que no podían hacerlo si no les daba permiso. Y entonces el periodista por fin se armó de valor y les miró directamente. Tenían la totalidad de los ojos enteramente negra y a partir de ahí Bethel no pudo pensar en otra cosa que en alejarse de allí lo más rápido posible. Así que, sin dudarlo, sintiendo que escapaba de algo amenazante, puso el coche en marcha y se alejó del lugar. Bethel publicó este suceso en internet en el 98. Y parece que a partir de aquí los reportes de casos comenzaron a surgir, quizás creándose una leyenda urbana, o tal vez otras personas que hubieran vivenciado una experiencia similar se decidieran a hablar. Pero vamos a ver qué caracteriza a estas historias y sobre todo a estos seres, por llamarlos de alguna manera. La característica física más prominente de los Begs sería obviamente la de esos ojos completamente negros, incluyendo iris y esclerótica, que es la parte blanca de los ojos. Algo más que curioso teniendo en cuenta que si un ser humano tuviera los ojos así, la luz que pasaría sería tan poca que se produciría ceguera. No se podría ver con los ojos totalmente negros. Y podría ser que no quisieran que los testigos repararan en sus ojos, sucediendo que en la mayoría de testimonios no se darían cuenta de esta característica al principio, reportando que estas entidades estarían ocultándose bajo una capucha o con la cabeza baja, mirando al suelo para evitar ser vistos. Pero además de esto, habría una serie de detalles que también podrían caracterizarles. Por ejemplo, que acostumbraría a tratarse de niños o de preadolescentes, que en muchas ocasiones parecerían moverse o hablar de forma robótica y en otras tantas también presentarían una tez remarcablemente pálida.
También podrían ser capaces de moverse muy rápidamente y sin hacer el menor ruido. De pronto estarían al lado y de pronto habrían desaparecido. Según se habría podido observar con los estudios de los reportes, estas entidades muchas veces vestirían de forma normal y sin nada reseñable, más allá de que parecerían escoger colores poco llamativos, como el negro, el gris o el marrón. Nada que llame mucho la atención, ni motivos ni estampados, pero en una buena cantidad de casos se presentarían con ropa demasiado grande, muchas veces vieja, sucia y con agujeros, y en ocasiones hasta resultaría antigua, como de otra época. En un buen número de testimonios parece que se presentarían en parejas o individualmente, si bien existen casos en los que han aparecido más de 2 Becks a la vez. Manifestarían una clara intención de querer entrar, ya fuera a una casa, un apartamento o un coche o hasta una habitación de hotel, algo para lo que además tendrían prisa, presionando a los testigos y sobre todo hay un par de cosas curiosas. Primero, que en lugar de tocar el timbre, golpearían la puerta. Y segundo, que se haría evidente que no podrían entrar si no les dieran permiso para hacerlo. Algo que hemos visto que han manifestado en el caso anterior, pero que también se hace patente en el resto de sucesos reportados. Y para conseguirlo, normalmente contarían una triste historia, tratando de despertar la empatía de los testigos. Por ejemplo, que necesitarían pasar a utilizar el teléfono o pedirían ayuda alegando tener algún problema. El lenguaje que utilizan se reporta como educado pero forzado, con cierto aire robótico, y muchos testigos tienen la sensación de que se han aprendido 4 frases que repiten una y otra vez sin decir otra cosa. De hecho, no contestan a preguntas, como si no pudieran o supieran salirse del guión. Así que simplemente ignoran lo que se les dice y continúan repitiendo sus frases. Con demasiada frecuencia, los testigos reportarían haber experimentado casi de inmediato una sensación muy intensa de miedo, terror, inquietud y peligro. Algo que les resultaría confuso, debido a que los niños suelen despertar lo contrario en los adultos. Un afán de protección, algo que debe de cuidarse especialmente, no algo que pudiera ser dañino, y frecuentemente se sorprenden a sí mismos diciéndose que son solo chiquillos y que no pasa nada, pero igualmente continúan aterrados. Asimismo, en ocasiones, también se reporta el sentir el entendimiento nublado, el no poder pensar con claridad y casi obedecer de forma automática las órdenes de los Beck, como si estuvieran en un estado de trance, lo que ha llevado a muchos a indicar que podría estar ejerciéndose o tratando de ejercerse algún tipo de control sobre la voluntad de los testigos. Algo similar, por cierto, parece suceder, como hemos visto en otros vídeos, en los casos de encuentros cercanos con el fenómeno. Algo curioso, que no se manifestaría mientras estuviera teniendo lugar el encuentro, pero que se haría evidente instantes después de que los Becks hubieran desaparecido, sería que dejarían en el lugar un intenso olor, que normalmente es descrito como algo parecido a huevos podridos, y es descrito como algo increíblemente vomitivo, pero que llama la atención porque en muchas ocasiones lo de decir que algo huele a huevos podridos es, como mucha gente describe, el olor a azufre. Una característica que ha aparecido tanto en casos de encuentros con el fenómeno como en eventos de poltergeist, e incluso es mencionado en demonología. Pero en ocasiones este olor es dulce, muchas veces descrito como algo enfermantemente dulce o increíblemente empalagoso, detalle que también ha aparecido en algunos casos de encuentros con lo sobrenatural. En cualquiera de los casos, los 2 olores serían desquiciantes, aparecerían justo después de que los chicos hubieran desaparecido y podrían permanecer en el lugar desde unas pocas horas hasta algunos días.
Además, este tipo de encuentros dejarían también fuertes sensaciones en los testigos, que después de que los chicos se hubieran marchado, comenzarían a temblar, muy nerviosos y con un nudo en el estómago, como si el evento les hubiera impactado con un fuerte temor, tanto que muchos habrían manifestado el no sacarse la imagen de la cabeza y estando durante un tiempo muy recelosos cuando alguien llamara a su puerta. Asimismo, pasarían a tener sueños extraños y muchas pesadillas, y no querrían hablar de lo que les hubiera sucedido con nadie, ni los más allegados, temiendo que nadie les creyera. Estas serían las características y particularidades que destacarían en el grueso de testimonios, pero ¿estamos ante un fenómeno real o una leyenda urbana? Los principales argumentos que afirmarían que se trata de un creepypasta o de una leyenda urbana referirían que hay muy poca documentación sobre este tipo de casos, que no existen reportes policiales y que casi todo el grueso de casos parece salido de Internet. Se alega que todo parece comenzar a partir de la publicación del caso de Bethel, quien curiosamente es periodista. ¿Quién mejor para divulgar algo? Y que es a partir de esta historia cuando comienza a incrementarse el número de reportes drásticamente. Como contraparte, los que defienden la realidad de este fenómeno expondrían que actualmente y desde entonces habría investigadores recibiendo casos de este tipo directamente. Que una leyenda urbana es algo que comúnmente le ha sucedido al amigo de un amigo, pero que no sucede así en esta ocasión. Los investigadores hablan directamente con las personas que atestiguan haber vivenciado una de estas experiencias, y no se trataría de algo que les hubieran contado como sucede con las leyendas. También se refiere que, aunque no pudiendo descartar que haya muchos casos que simplemente sean invenciones, sobre todo aquellos publicados en Internet sin trazabilidad alguna, el número de reportes continuaría siendo muy alto, como para que todos respondieran a invenciones. Y finalmente se alega que Bethel, el periodista, no quería ninguna atención con respecto a este tema, que publicó su caso buscando respuestas para ver si alguien más hubiera experimentado algo similar y que de ninguna manera esperaba que su historia fuera a ganar tantísima popularidad. La prueba de esto quizás fuera que estuvo muchos años sin hablar del tema y sin hacer la más mínima referencia. No quería saber nada y no obtuvo réditos al respecto. Que cada uno saque su propia conclusión. Hemos visto las características adscritas a los Beck y cómo acostumbrarían a discurrir los encuentros con ellos. Estoy preparando otro vídeo en el que abordaremos las teorías al respecto de qué podrían ser. Y ya con estos dos vídeos creo que tendríamos los datos introductorios bastante claros para poder pasar a ver a algunos casos en concreto. No sé, creo que igual os facilito el que podáis haceros vuestra propia opinión sobre el tema si tenemos todos los datos claramente antes de pasar a entrar en los casos. Aunque una vez entremos en ellos, se verá mejor todo lo que estemos comentando en estos dos primeros vídeos. Como siempre, un tema muy raro, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!